ninguno vaya a ningún lado, que intenten quedarse. Eso es muy importante también, observar, ver según estos principios que vamos a ver hoy en la Biblia, este principio de imitación, de imitar ejemplos, es muy valioso para la formación de hombres. Miren que estamos ahí en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, y acabamos de pasar una sección que nos está hablando acerca de los falsos maestros o de las características. Esta sección que vamos a estudiar este domingo y el siguiente domingo viene una de las porciones que quizás es de las más conocidas en el mundo cristiano, versículos que lo sabemos desde muy pequeñitos, los que conocemos al Señor o estamos en una familia de creyentes desde muy pequeñitos, y es la porción del versículo 16 y 17. Toda la escritura es ¿qué? Y no sabemos esa porción de memoria prácticamente, y está en la sección que vamos a estudiar estos 2 domingos. Vamos a estudiar estos 2 domingos. Entonces, vamos a leer la porción para empezar. Quedamos en el versículo 10 y vamos a ir desde el 10 hasta el 17. Hoy viendo los versículos 10, 11, 12 y 13. Vamos a leer la porción. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste bien de saber bien has aprendido de la niña sabido las sagradas escrituras, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Em, Recordando el objetivo y el propósito por el cual Pablo le escribe a Timoteo esta carta, solamente para traerlo a la memoria, y es que Pablo está en los últimos momentos de vida. Él está en una cárcel fría, solo, olvidado por muchos, y está esperando solamente que venga su ejecución, porque ya él tuvo su primera defensa. Dice él que nadie estuvo a su lado, pero él ya está esperando su ejecución y Pablo sabe que va a morir. ¿Cuál es el objetivo que tiene Pablo con Timoteo al escribirle segunda de Timoteo? La segunda de Timoteo es el objetivo de animar a este siervo, de fortalecerlo en su fe y en su ministerio. Y esta porción le va a recordar a Timoteo algo que él tiene que tener en su mente, en su mirada todos los días de su vida, y esos son las cosas que Dios ha dejado para que él mire, se fortalezca y continúe adelante. Él tiene que observar con detenimiento las cosas que Dios dejó a su alrededor. En este pasaje en particular, por ejemplo, a lo primero que le llama la atención a Timoteo, que él observe, que él mire, es que él vea, recuerde el ejemplo de Pablo, que ya lo observó, pero que lo vuelva a mirar con detenimiento. Después le dice que mire a los falsos maestros, no como un buen ejemplo, sino como un mal ejemplo, pero que tenga mucho cuidado. En tercer lugar, lo que él le va a decir en este pasaje es que tenga en su mente, en su memoria, cuando él observaba la fe de su mamá y de su abuela, la familia. El ejemplo de su familia tiene que ser observado cuidadosamente. Y en tercer lugar, que no deje nunca de observar las sagradas ¿qué? Escrituras. 4 cosas en las que Pablo le va a animar
a que él recuerde, que observe con detenimiento para que su ministerio sea un ministerio eficaz. El título de esta predicación yo le puse: Observa con detenimiento para un ministerio eficaz. Observa con detenimiento para un ministerio eficaz. Entonces, vemos aquí a Pablo, prácticamente en palabras, Pablo le está diciendo: mira, Timoteo, confiamos en que la gracia de Dios te ha formado de una buena manera. Confiamos en que estás preparado. Entonces tienes que continuar adelante. Dios ha permitido a lo largo de tu vida ejemplos, en primer lugar, de tu mamá y de tu abuela, de tu familia. Ha permitido ejemplos muy fieles de pastores, de personas que han pasado por tu iglesia y te han modelado una vida de creyente fiel y firme. Tienes que seguir observando las Sagradas Escrituras, estás bien preparado. Y miren que aquí vuelve a Pablo a recordar un ejemplo que es el ejemplo de imitación. El principio bíblico de imitarnos unos a otros. El principio bíblico de que siempre hay personas a las cuales nosotros estamos observando y que son nuestros modelos a imitar. Siempre hay personas que están a nuestro alrededor que son dignos de imitar, pero eso también le deja el desafío al creyente, porque así como nosotros estamos observando a otros para imitarlos, para imitar su fe, también esas personas y otros están observándonos a nosotros para imitar nuestra fe. Entonces, este principio de imitación, digamos que es doble. El principio de imitación, en primer lugar, es: yo tengo modelos dignos de imitar. Esos modelos dignos de imitar son personas que están aquí en la iglesia, el pastor, el liderazgo de la iglesia, los hermanos de la iglesia, y después otras personas que hay afuera que Dios ha puesto como personas dignas de imitación, pero también es el desafío de que nosotros tenemos que vivir una vida digna que otras personas puedan imitar. El principio de imitación es clave para la vida del creyente, es clave para la vida de la iglesia. Nosotros somos modelos que debemos ser ejemplos de ser imitados. Y eso es una bendición, pero también es un compromiso. Aquí Pablo le va a recordar a Timoteo ese claro ejemplo de imitación. Los modelos de imitación deben ser de hombres y de mujeres maduros en Cristo Jesús, que viven la vida de creyentes de una forma fiel. Esa es la forma como Dios lo diseñó. Son padres modelándole a sus hijos, son pastores modelándole a los hermanos, son líderes de iglesia modelando a los hermanos, son mujeres ancianas modelando a quienes, a las mujeres más jóvenes. Ven que el modelo de imitación, por ejemplo, no es jóvenes imitando a jóvenes. ¿Vieron eso? En la Biblia, el modelo de imitación no está llevándonos a pensar que hayan jóvenes imitando a jóvenes. Y no significa que no hayan buenos ejemplos de muchachos, pero significa que la responsabilidad de la iglesia es que hayan hombres maduros y bien formados y mujeres maduras y bien formadas que han imitado la fe de otros para que puedan ser dignos de imitación. El modelo de los jóvenes no deben ser otros jóvenes. Por eso es que cuando, por ejemplo, encontramos a las modas que tienen ciertos jóvenes o con los que llegan ciertos jóvenes, no sé, las cejas rayadas, el cabello de tal forma, es porque han buscado su modelo de imitación en otros jóvenes o en otros patrones que están externos a lo que debería ser la congregación. Los modelos de los jóvenes para imitar somos nosotros, los hombres que están acá. Los modelos de las jóvenes que ellas deben imitar son las mujeres que están acá, las mujeres maduras. Ellas son las mujeres a las que estas jóvenes tienen que observar. En primer lugar, pensando en la influencia de sus padres y después a todos los hermanos que Dios ha dejado en la congregación. Ellos son los modelos que los jóvenes, que los niños y aún los adultos debemos imitarnos unos a otros. El modelo de imitación.
Cuando uno empieza a leer este versículo, y les dije que el título era Observa con detenimiento para un ministerio eficaz, cuando uno empieza a observar este pasaje, dice acá, pero tú has seguido. Este pasaje empieza con esta frase, pero tú ¿qué has hecho? Has seguido. Tú has seguido. Bueno, en primer lugar, recuerden que Pablo está haciendo un contraste muy grande entre las características de los falsos maestros y las características de aquellos hombres que no son falsos maestros y que tienen que ser un ejemplo para las congregaciones. Recuerden que todo el pasaje anterior, él empezó diciendo que en los postreros tiempos habrán hombres que amadores de sí mismos, y empezó a dar todas esas características. Las características de un hombre falso maestro es que está dominado por sus deseos egoístas. El falso maestro está gobernado por sus deseos egoístas. Él quiere hacer lo que sus deseos lo llevan a hacer. Él es un hombre que no es honroso, que sigue las pasiones juveniles. Él es un hombre que está con cuestiones necias, hablando cosas que no son, siendo pendenciero. Esta es la característica de un falso maestro. Y entonces cuando él empezó, también debes saber esto, que en los postreros tiempos, es decir, en toda la época de la iglesia, con lo que te vas a encontrar es con que en las congregaciones, desafortunadamente, van a salir hombres con estas características de falsos maestros. Pero el contraste es grande. Cuando llega al versículo 10 dice, pero tú. Ese pero me está diciendo, hay un contraste grande entre las características de quienes estaba hablando anteriormente y ahora lo que va a poner sobre la mesa, ahora lo que él va a exponer. Entonces el apóstol comienza diciendo en el versículo, los versículos anteriores, pero tú también debes saber esto. Entonces, ¿cuál es la reacción que debía causar en Timoteo este contraste, ¿no? La reacción de Timoteo no debía ser asustarse porque hay hombres dentro de la iglesia que van a manifestar características de falsos maestros. No, lo que Pablo está haciendo con Timoteo es que preparándolo para lo que se tiene que enfrentar. Recuerda que en la sección anterior dijimos, a esto es lo que te vas a ver enfrentado, a hombres con estas características. Entonces, el propósito de Pablo con Timoteo, en primer lugar, no es asustarlo, es alertarlo, ponerlo alerta con lo que se va a encontrar y con lo que tiene que enfrentar. Pero en segundo lugar, también lo que va a hacer Pablo con Timoteo, hablando de la característica de falsos maestros y de los que son genuinos, es decirle, estas son las características que se deben ver en aquellos hombres que dicen y que profesan la fe en el Señor. Aunque le habla aquí en primer lugar a Timoteo, le habla en primer lugar a Timoteo como el pastor de la iglesia, el pastor debe ser un modelo en todas las cosas que está diciendo acá. Los hombres de la iglesia deben ser un modelo en todas estas características también. No es para asustarlo, es para alertarlo, pero también para desafiarlo a que debe vivir esto. Y ven que lo que va a hacer Pablo acá es decirle a Timoteo, tú no tienes que vivir de esta forma porque recuerda de quién lo aprendiste. Tú no tienes que vivir de esta forma porque recuerda los modelos que viste y que esos modelos de fidelidad te ayudaron no solamente a escucharlo, no solamente a aprenderlo desde el papel, sino a verlo y aprenderlo desde la práctica ministerial. Entonces, por eso el título es Observa con detenimiento para un ministerio eficaz. Pablo va a recordarle a Timoteo prácticamente dos eventos de su vida, que al pasar los años habían influenciado en su ministerio y en su crecimiento espiritual. El hombre de Dios que Dios había puesto al lado de Timoteo, que fue Pablo, pero Pablo va a ir más profundo, más lejos, su familia, y eso lo vamos a ver la otra semana. Entonces, lo que hizo Pablo fue tocar las cuerdas muy sensibles en el corazón del joven Timoteo, del joven obrero. Y vamos a ver qué es lo que tenía que recordar Timoteo para seguir con ese ministerio eficaz en medio de los sufrimientos, en medio del dolor y en medio de todas
todas las situaciones que se presentan en el ministerio. Entonces esta frase es un poquito larga, perdónenme, se la voy a repetir como 3 veces para que la alcancen a captar ahí, pero la frase es la siguiente: ¿a quién observar e imitar con detenimiento para mi crecimiento espiritual y desarrollo ministerial? La frase que introduce todos los puntos es: ¿a quién observar e imitar con detenimiento para mi crecimiento espiritual y mi desarrollo ministerial? Y la repito la última vez: ¿a quién observar e imitar con detenimiento para mi crecimiento espiritual y desarrollo ministerial? ¿Listo? ¿Dios quiere crecimiento espiritual, sí o no? Entonces, a quien tenemos que observar y a quien tenemos que imitar no está afuera del mundo. Hay que observar e imitar con mucho detenimiento, no solamente para el crecimiento espiritual, sino para el crecimiento ministerial. Dios nos ha dado a nosotros las capacidades para que nosotros desarrollemos esas capacidades en el cuerpo de Cristo que llama la iglesia local. El creyente debe trabajar por eso, el creyente debe esforzarse por eso, el creyente debe cultivar ese modelo, ese principio de imitación. Yo observo a aquellos hombres fieles, yo observo a aquellas mujeres fieles para mi crecimiento espiritual y para mi desarrollo ministerial. No es algo de orgullo, no es algo de orgullo. Recuerdan que cuando hablábamos de esta sección en 1 Timoteo, les dije que alguien dijo en algún momento que él pensaba que Pablo era muy orgulloso, y que Pablo era muy orgulloso porque Pablo escribió en 1 Corintios: imítenme a quién, a mí, así como yo imito a quién, a Cristo. Y alguna persona en algún momento de su vida pensaba que Pablo era muy orgulloso. No es que Pablo era muy orgulloso. Lo que pasa es que Dios le había revelado por inspiración este principio de imitación. El creyente fue diseñado para imitar la vida de otros creyentes en su iglesia, para imitar la vida de su pastor en su iglesia. Para eso fue diseñado el creyente. Las mujeres fueron diseñadas para imitar la vida de sus mamás y para imitar la vida de las mujeres ancianas de la iglesia. Es el principio de imitación. No hay orgullo ahí. Cuando una persona dice: imítenme a mí, cópienme a mí, no en las cosas malas, que son las que regularmente se pegan, pero no en las cosas malas, sino en lo que ve de estos hombres que tiene a su alrededor, en fidelidad al Señor, imítelo, hágalo, búsquelo, trate de alcanzarlo, hace esto de esta forma, imítelo, hace esto de esta forma con sus hijos, de una buena forma, imítelo. Su fidelidad, su puntualidad, su fidelidad en ofrendar, sus respuestas, su forma como él se presenta ante el Señor, como es muy sabio en cada lugar donde está, y según cada lugar donde está tiene la sabiduría para ponerse en ese lugar y vivir lo que ese lugar está haciendo, su fidelidad con su esposa, su fidelidad con sus hijos, todo lo que sea digno de imitar de esos hombres de Dios que Dios pone en su iglesia local, imítelo, hágalo. Lo que no sea digno de imitar, deséchelo, perdónelo, no lo siga, no lo haga, pero lo que sea digno de imitar es el principio de imitación. Nosotros prácticamente seríamos como mimos. Imitamos ejemplos, y no en una forma orgullosa decimos: imítenme a mí. Imitémonos unos a otros si hay vidas dignas de imitar, porque esa fue la forma en cómo Dios desarrolló el crecimiento espiritual del creyente, el crecimiento de la iglesia, la madurez espiritual del creyente, la madurez de la iglesia. Viene mucho de imitar, de estar observando atentamente, imitar con detenimiento para mi crecimiento espiritual y desarrollo ministerial. Entonces, decía que la frase es: ¿a quién observar y imitar con detenimiento para mi crecimiento espiritual y desarrollo ministerial? En primer lugar, a los líderes, a los pastores, a los hermanos fieles. Líderes, pastores y hermanos fieles. Líderes, pastores, hermanos fieles. A ellos hay que observar y a ellos hay que ¿qué? Imitar. Háganlo. Esa persona se mete a la oración. ¿Qué tiene que hacer entonces?
Imitarlo. ¿Qué tiene que hacer? Meterse a orar. Esa persona llega a la reunión casera. ¿Qué tiene que hacer entonces? Imítelo. Llega a la reunión casera. Esa persona llega el domingo. Imítelo. Esa persona canta con todo su corazón. Imítelo. ¿A quién observar e imitar con detenimiento? Líderes, pastores fieles. En algún momento mi preocupación era, ay, pero es que no se verá de pronto como que nos estamos copiando. No importa, copie lo bueno. Copie lo bueno. Imite lo bueno. No se preocupe por eso. Nadie le va a decir que si imita algo bueno, se copia algo bueno, tan copión, tan copietas, mejor. Si es algo bueno, que sí soy copietas. Sí soy. Porque es la forma como Dios lo diseñó. Aquí no se va a imitar con detenimiento, líderes, pastores y hermanos fieles. Aquí empieza diciendo Pablo en el versículo 10: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Bueno, ¿y qué le pedía a Pablo que recordara que él imitó? Miren que Pablo no le está diciendo a Timoteo, no le está diciendo que él desde ese momento tiene que imitar, no, como está escrito aquí este verbo, le está diciendo algo que él ya viene haciendo, y lo que está haciendo Pablo es animándolo a que lo siga ¿qué? Haciendo. Timoteo ya había imitado muchas formas al apóstol, y lo que le está haciendo Pablo a Timoteo es recordarle eso, decirle: tú has sido muy fiel en imitarme, tú has sido muy fiel en ir atrapando todo lo que yo he ido mostrándote, he ido viviendo para que tú lo veas. Pablo agarra a Timoteo, según lo que se piensa, agarra a Timoteo más o menos desde sus 15 años de edad. Pablo agarra a Timoteo para que vaya con él a los viajes misioneros. ¿Recuerdan la historia, no? Pablo fue a su primer viaje misionero, y en su primer viaje misionero Pablo pasó por la ciudad de Timoteo. ¿Cuál era la ciudad de Timoteo? La ciudad de Timoteo era la ciudad de Listra, y ahí es donde Pablo le recuerda: ¿recuerdas el momento en el que yo llegué a Listra? Lo que piensan los comentaristas, los historiadores que han visto, estudiado esta parte, ellos piensan que Timoteo conoció al Señor como su Salvador, o confirmó su salvación en esa llegada de Pablo a Listra en su primer viaje misionero. Lo que hizo ese viaje misionero, a pesar de las persecuciones, Pablo acababa de llegar a una ciudad que llamaba Antioquía, y en Antioquía lo habían sacado. Llegó a Listra, y cuando llegó a Listra, entonces llegaron los de Antioquía, y ¿sabe qué pasó con Pablo? Lo apedrearon. Es más, en ese momento dice la palabra que ellos piensan que Pablo está muerto, y lo sacan pensando que está muerto fuera de la ciudad, lo dejan ahí fuera de la ciudad, y Pablo se recupera y sigue adelante con sus viajes misioneros. Después lo tremendo de la situación es que Pablo continúa a la siguiente ciudad, que es Derbe, y ¿saben qué hace a continuación? Hechos capítulo 13 y 14. Lo que hace a continuación es que Pablo se devuelve a ver cómo quedaron los hermanos. ¿Qué hubiera hecho yo si me hubieran apedreado en la ciudad por predicar el evangelio? Casi me matan. ¿Qué hubiera hecho? No vuelvo por allá no vuelvo. Voy a ser bíblico. Sacudo el zapato, la tierra de mis zapatos. Y Pablo se devuelve. Y Pablo ve eso. Timoteo está observando a Pablo en cada uno de esos detalles. En el segundo viaje misionero, Hechos capítulo 15, Pablo y Bernabé tienen una discusión no pequeña. Bernabé agarra a Juan Marcos, y Pablo se va ¿hasta dónde? Hasta Listra, a confirmar a los hermanos, pero porque él tenía un objetivo claro: me voy a llevar aquí a Timoteo. Yo voy a ir por Timoteo. Timoteo tiene buen testimonio en las iglesias, dice Hechos, tiene un testimonio irreprensible, y eso que es un jovencito de 15 años. Imagínense lo que significa. Y Pablo dice: vamos. Timoteo hace 2 años atrás ve a Pablo apedreado, casi muerto, devolviendo a su ciudad para confirmar el discipulado de su mamá y su abuela en él mismo y en los hermanos que estaban ahí.
Timoteo ha sido atraído por el testimonio ¿de quién? De Pablo. Timoteo ha sido atraído por el modelo de vida que le ha transmitido ¿quién? Pablo. El principio de imitación. Y ustedes imagínense, lo dijimos en alguna predicación, imagínense que llega Pablo y le toca la puerta a Eunice y a Loida, ¿no? Y le toca la puerta ahí. Eunice, Loida, me voy a llevar a Timoteo. ¿Para dónde? A los viajes misioneros, a fundar iglesias. ¿Y qué se le cruza por la mente a Eunice y a Loida? Hace 2 años casi lo matan por estar predicando el Evangelio. Este hombre, el sufrimiento por ser el apóstol enviado, y se va a llevar a mi hijo, o sea, con este hombre es con quien va a pasar los años de su vida. Sí. ¿Qué hacen Loida y Eunice? Ánimo, Timoteo, para eso te preparamos desde pequeñito, llegó el momento, hay un hombre digno de imitar, entonces ve con él. Desde los 15 años aproximadamente, Timoteo acompaña a Pablo en sus viajes misioneros. Timoteo ha absorbido de Pablo su vida. El ADN de Pablo está en la vida ¿de quién? De Timoteo. Pablo agarra a Timoteo y lo discipula. Y el concepto de discipulado no es un librito uno a uno, es toda una vida transmitiéndose a esa persona. Toda una vida en la que yo, mis decisiones, Él las está viendo. Mi conducta, Él la está viendo. Mi forma de ser, Él la está viendo. Mi forma de presentarme, Él la está viendo. Mi forma de los gestos que yo hago, Él lo está viendo. Todo eso, Él lo está ¿qué? Viendo. Él está viendo, lo está absorbiendo para que ahora, cuando llegó el momento de que ya Pablo no estuviera más con Timoteo, él tenga el ejemplo perfecto, el ejemplo preciso para hacer un ministerio eficaz. Pero tú has seguido, ya lo ha hecho, ahora tiene que seguirlo haciendo. Tiene que seguirlo haciendo. Por eso ese verbo, como está ahí en su forma, nos dice eso. No es que de aquí en adelante tiene que hacerlo, sino que Pablo está seguro, completamente seguro, de que lo ha venido haciendo. Solamente lo que está aquí con Timoteo es dándole un ¿qué? Un empujoncito más. Agarró la cuerda, le dio unas vueltas más a la cuerda y lo soltó para que él continúe imitando lo que el apóstol le enseñó. Prácticamente Pablo le está diciendo a Timoteo: estoy seguro de que tú sigues esto, estoy completamente convencido de que tú sigues esto, entonces tienes que seguir lo que haciendo, porque van a estar los falsos maestros ahí y eso te va a atemorizar. Van a estar entre la congregación personas que de pronto vas a tener que perdonar rápido. Y Pablo fue un ejemplo en cada una de esas cosas, en tratar con firmeza a los falsos maestros, en tratar con amor y cuidado a quien tenía que tratar con cuidado. Tú, estoy seguro de que tú sigues mi conducta, mi doctrina, y ahora tienes que seguirlo haciendo. Tienes que seguirlo haciendo. Entonces, a comparación de estas características de los falsos maestros, la comparación es con Timoteo. Timoteo ha persistido en los principios que perduran. Timoteo ha persistido y se ha mantenido en los principios que se le han enseñado, que se le han modelado, que él ha vivido. Entonces es el contraste entre estos falsos maestros y aquellos maestros que van a hacer una bendición y un modelo de imitación para la iglesia. Los hombres de la iglesia deben tener un corazón enseñable. La característica del falso maestro en su egoísmo es que no se dejan enseñar nada. Todo lo saben. Ellos son maestros de la ley. Ellos lo saben todo. Esa es una característica de un falso maestro. La característica de uno que es un maestro verdadero y un modelo de imitar es aquel que tiene un corazón dispuesto para seguir aprendiendo, para seguir absorbiendo, para seguir viendo ejemplos y seguir imitando eso.
La tragedia de un hombre en su vida espiritual, como líder espiritual, va a ser cuando se crea que ya llegó a no tener nada más que aprender. En ese momento va a venir la tragedia, porque el orgullo va a invadir su vida, el egoísmo va a invadir su vida y seguramente va a caer en pecados groseros, como los que se comentaron anteriormente. Pero Timoteo ha seguido la doctrina. Timoteo ha persistido en los principios que perduran. En primer lugar, empieza aquí diciendo Pablo a Timoteo que él ha seguido algo específicamente. Él ha seguido mi ¿qué? Mi doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Y más allá de pronto de pensar en que doctrina estamos hablando de las discusiones teológicas profundas por términos o cosas, no, la palabra doctrina significa la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica. Timoteo tiene muy claro cuál es el mensaje bíblico, la enseñanza bíblica. Timoteo ha sido muy juicioso en observar la doctrina. No solamente estamos pensando en conceptos teológicos difíciles o en entender disertaciones de los grandes eruditos acerca de los puntos grises de las creencias cristianas. Estamos pensando en que Timoteo ha seguido las enseñanzas del apóstol. Y Pablo se refiere a todas las enseñanzas bíblicas que son preciosas y son necesarias para todo creyente. Si nosotros queremos ver a hombres, a mujeres que sean modelos dignos de imitación, esos hombres y mujeres tienen que seguir aprendiendo, esforzándose por la doctrina, por absorber la doctrina, por aprender la doctrina. Pero no solamente eso, porque no solamente se queda aquí en la doctrina, sino que continúan unas características que van a ser más de la persona en cuanto a su comportamiento. Y miren que la siguiente palabra dice conducta. Conducta. No solamente la doctrina, sino que esa doctrina, como se lo ha dicho a Timoteo en todo 1 y 2 de Timoteo, la sana doctrina no solamente es enseñada. La sana doctrina es ¿qué? Es vivida. Si hay una persona que enseña bien la palabra, pero no se esfuerza por vivirla, eso no está siendo un buen ejemplo de sana doctrina. La conducta viene acompañada, la sana doctrina viene acompañada de enseñanza y de conducta. La palabra conducta significa comportamiento o estilo de vida. Entonces esa palabra estilo de vida, como la entendió Timoteo y como la entendieron los oyentes del primer siglo, es como la entendemos nosotros hoy. Si una persona le dice, siga el estilo de vida de él, ¿uno qué va a hacer? Pues va a intentar agarrar todo lo que es su estilo, cómo se viste, si no es pecaminoso, cómo habla, cómo se expresa, cómo trata a otros, cómo interactúa con otras personas. El comportamiento, su estilo de vida, lo que esa persona hace, las motivaciones que tiene, la conducta. Tú has seguido mi estilo de vida. Tú has seguido mi comportamiento. Un hombre digno de imitar. En la siguiente palabra dice, tú has seguido mi conducta, mi estilo de vida. ¿Tú has seguido mi qué? Dice la siguiente palabra. ¿Sí están ahí? A ver, vamos a ver. Antes de que se me duerman. Conducta, ¿qué sigue? Propósito. Esa palabra propósito significa plan o plan de vida o puesta en marcha o la determinación de lo que él ha decidido vivir. Cuando Pablo está hablando de este propósito, está hablando por lo cual Pablo está luchando. Bueno, ¿por qué Pablo está luchando, no? ¿Cuál es, qué es lo que Pablo está intentando alcanzar? En Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o tomar aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eh, Pablo había agarrado su propósito, el propósito que Dios le había puesto.
Y Dios se lo había dejado muy claro en el momento en que Pablo conoció al Señor como su Salvador. Lo que Pablo le dijo, lo que Dios le dijo a Pablo fue, Ananías le dijo, ve porque instrumento me es este para llevar el evangelio a quienes. En primer lugar a un ministerio a los gentiles, le dijo él, y le voy a mostrar cuán necesario y cuánto va a padecer por causa de mi nombre. Le dijo también ahí de paso, ya Pablo sabía que su vida ministerial era una vida de sufrimiento, pero Pablo tenía en su mente algo claro. Él va a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Él va a tener como su objetivo y su propósito de vida entregarse a hacer la obra del Señor. ¿Y la obra del Señor cuál es? Id y haced qué? Discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, ¿cierto? Entonces, el propósito de Pablo era claro. Yo lo que tengo que hacer es discípulos. Yo tengo que mantener una vida limpia. Yo tengo que guardar mi testimonio. Y eso fue lo que Pablo tenía como propósito de vida. Eso fue lo que él puso en marcha. Esa fue la determinación con la que él arrancó su vida espiritual. A Pablo se lo ve en debilidad, un hombre batallando contra su propia carne y contra los deseos de su corazón. No, no son hombres perfectos, obviamente, porque perfectos no hay, pero sí son hombres que han guardado su vida, han guardado su conducta, han guardado su corazón a tal punto que las personas los ven y son dignas de imitar. Recuerdo muchas veces, por ejemplo, hablando en algunas ocasiones, en algunas reuniones, que personas han dicho, y seguramente yo también lo afirmo de esa forma, eh, Pablo es un hombre digno de qué? De imitar. No sé si usted lo ha dicho alguna vez, pero Pablo dice apóstol. Uy, tremendo lo que hizo Pablo, tremendo. Me acuerdo del pastor Javier Ruiz allá de Medellín diciendo, uy, tan tremendo lo que hizo Pablo en la fundación de iglesias. Un hombre digno de qué? De imitar. ¿Y por qué? Porque su conducta era una conducta que reflejaba al Señor, su comportamiento, su estilo de vida, su propósito de vida es el propósito que todo creyente debe tener y de hacer qué? Discípulos y lo había vivido con toda su vida y él sigue diciendo conducta, propósito, ahora también fe. Y esa palabra fe no es la palabra fe de creer para salvación, sino la confianza que tenía Pablo en lo que Dios le había dicho o en las promesas de Dios. Pablo era un hombre confiado en la obra de Dios. Pablo era un hombre que estaba totalmente entregado al Señor y confiando en lo que ese Dios podía hacer. Es cuando una persona dice, tiene el don de fe. ¿Qué significa eso de tiene el don de fe? Pues a veces que esa persona tiene tanta confianza en lo que Dios puede hacer, que esa persona no está dudosa en lo que Dios puede hacer. Esta semana había alguien que fue a quien le llevamos los mercados que recogimos de la iglesia en su primera tanda, y esa persona decía, me impresionaba llevar algo a los centros de acopio y decía, muchas de esas personas no son creyentes y miren todo lo que está recogiendo. ¿Cómo puede ser que nosotros, que tenemos este Dios y que es nuestro Dios y que es un Dios tan grande, cómo nosotros no vamos a poder eso? Hacerlo? Y empezaron con toda esa campaña y llenaron un camión como de grande como esta pared. Entonces, uno piensa, cuando Pablo le dice a Timoteo que él ha seguido su fe, él está pensando en la cantidad de veces que vio a, a Pablo confiando en las promesas, en el plan, en la palabra de Dios, sin titubear ni un solo segundo. Y es interesante porque, por ejemplo, Pablo en su primer encarcelamiento, él sabía que iba a salir, estaba convencido de que iba a salir, él entendía que Dios le tenía todavía preparado un poquito más de carrera, pero también Pablo entendió muy bien cuando ya su carrera se acabó y confiaba en que aunque su carrera se acabó, en el momento en que yo me muera voy a recibir la corona de qué? De vida, la cual Dios ha preparado a los que aman su venida, lo va a decir en unos versículos a continuación. Pablo no dudaba de lo que Dios podía hacer. Pablo no dudaba de lo que el Señor era, del Dios en el que él tenía. Pablo no era un hombre de doble ánimo en cuanto a su fe. Él confiaba en el Señor, en lo que la palabra de Dios decía, no en su palabra, que tenemos esta situación en ciertos contextos en que yo declaro, no declare nada, porque no es su palabra en la que tiene que confiar, es en la palabra de quién, de Dios. Su palabra no tiene poder por las dudas.
Su palabra no es poderosa para absolutamente nada. La palabra de Dios es la poderosa y nosotros confiamos en sus promesas. Nosotros confiamos en la obra poderosa de Dios en la vida de personas. Nosotros confiamos en que si hay una iglesia fiel, Dios va a hacer lindas y grandes cosas para que su gloria crezca y para que su nombre se extienda y su palabra se multiplique. Entonces Pablo era un hombre digno de imitar y Timoteo lo sabía, lo había seguido. O sea, ustedes imagínense en la influencia que tenía Pablo sobre la vida de Timoteo para que Pablo le diga a Timoteo, bueno, Timoteo, llegó el momento. ¿Listo? Ya has estado conmigo tantos años, ahora lo que tienes que hacer es ir a Éfeso, que es el lugar donde está en este momento Timoteo, y tienes que a los falsos maestros mandarles que no enseñen diferente doctrina. Tienes que ordenar toda la vida de esa iglesia. Bueno, pero no, no. ¿Y Timoteo qué hace? Dice, listo, sí señor, yo voy. ¿Y yo voy por qué? Porque Timoteo está preparado. ¿Y por qué está preparado? Porque observó tanto tiempo a Pablo haciendo el ministerio que ya sabía lo que tenía que hacer. Ya sabía lo que tenía que hacer. Seguramente iba a corregir algunas cosas, pero en los momentos en los que vinieran las pruebas que iba a hacer Timoteo, confiar en el Señor, confiar en su palabra. En los momentos de desánimo que iba a hacer Timoteo, confiar en el Señor, confiar en su palabra. Timoteo iba a decir, uy, ¿cómo es que haría Pablo esto? Uy, me llegó esta situación. ¿Cómo Pablo diría esto? Uy, está esta situación. ¿Qué Pablo haría en estos momentos? Timoteo está entregado ahí a la obra del Señor. ¿Por qué? Porque imitó de Pablo el propósito de vida que Pablo puso en él, que fue el propósito de vida que Dios puso en Pablo. Conducta, propósito y fe. Una confianza en la palabra de Dios inquebrantable en la vida de Pablo. Aquí en este comentarista dice lo siguiente: observemos el ejemplo de la vida de Pablo. Timoteo seguía su misma conducta, es decir, su manera de vivir. También había tomado para sí el mismo propósito de Pablo, de conocer a Cristo, de llevar el Evangelio a los gentiles y de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso era lo que Pablo le había transmitido, lo que Pablo le había enseñado y lo que Timoteo hacía y lo que cada creyente debe hacer. Bueno, el proceso de discipulado es hasta que esta persona está perfecta en Cristo Jesús. Ese era el propósito de Pablo, el propósito de Timoteo que había imitado de Pablo, y Timoteo imitaba también la fe de Pablo, su conducta, su propósito y su fe. Timoteo imitaba la fe de Pablo aprendiendo a depender de Dios en medio de sus tareas y de sus dificultades. Un hombre inquebrantable, Pablo. Un hombre que no es un hombre perfecto, ya lo dijimos, y Dios no busca hombres perfectos y sin pecado, pero Dios sí busca hombres fieles. Y lo dijo en el capítulo 2, versículo 2. Tú pues, persona 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. El principio de imitación. Alguien imitó de Pablo, todos se imitaban unos a otros y eso tenía que ser imitado por la siguiente generación. Entonces, el principio de imitación, ¿a quién observar con detenimiento para mi crecimiento y para mi madurez espiritual? Aquellos hombres que vivan y muestren estas características. A esos hombres hay que observarlos, hay que verlos, hay que imitarlos con todo lo que tenemos. Esa fue la forma como Dios dejó ese proceso de discipulado. El proceso de discipulado, lo recuerdo, no es una transmisión de principios bíblicos hablados, es una transmisión de principios bíblicos vividos. Ese es el concepto de discipulado. Ahora, aquí sigue diciendo en que lo imitó. Y bueno, hay cosas muy lindas acá también. Dice, ha seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi qué. Esa palabra ahí, longanimidad. Y esa palabra longanimidad significa calma. La calma al afrontar situaciones. La calma al afrontar situaciones. En ese momento difícil de situaciones difíciles, el dominio propio para responder ante esas situaciones. La calma para responder ante esas situaciones. ¿Cómo respondió en el temblor? ¿Con longanimidad?
¿Qué pasó con la longanimidad? No imite eso. O sí imite eso, pero esta palabra longanimidad tiene que ver con la calma, con el dominio propio en momentos de mucha presión, en momentos de mucha presión. Y en la vida cotidiana los momentos de presión son muchos. En la vida ministerial los momentos de presión son muchos. ¿Cómo tiene que responder? ¿Con qué? Con calma, con dominio propio. Imagínense la cantidad de situaciones en las que Pablo se vio, en las que Timoteo vio, no sé, se apedrean a Pablo ahí en Listra, ¿cierto? En la ciudad de Timoteo. Timoteo está viendo cómo apedrean a Pablo con su mamá, con su abuela, lo ve casi muerto, ellos acaban de escuchar el mensaje, acaban de conocer a Cristo como Salvador, lo sacan a Pablo como si estuviera muerto porque piensan que está muerto y en el momento en el que Pablo se levanta, Pablo reacciona con qué? Con longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? Con calma y con dominio propio. ¿Qué hubiera hecho una persona desesperada? Sale corriendo. No sé, y sobre todo cuando es algo que afecta contra la integridad física. Me acuerdo que estaba ahí en Palabra de Vida en el Instituto Bíblico ahí en Argentina y yo trabajaba en un ministerio que se llamaba, ¿cómo se llamaba, mi amorcito? Vestuario, vestuario. El vestuario era encargado de poner todo el escenario, la escenografía para todas las conferencias que se hacían allá. De vez en cuando tocaba subir unos carteles de madera, así que eran el escudo de Palabra de Vida, subirlos para colgarlos ahí y dejarlos ahí, organizados. Y yo me acuerdo que estábamos subiendo eso, allá somos latinos y a los latinos la protección para cuando hacemos trabajos queda muy al lado. Y estaba subiendo eso con la cuerda y en un momento que yo jalo la cuerda, yo siento que la cuerda ya no tiene más peso. ¿Qué pasó? El escudo ese de madera que ya estaba casi llegando arriba, se soltó del gancho, se soltó del gancho y cayó en picada. Y yo lo que apenas como que miré para arriba y el señor que es bueno, le cae a uno esa vaina en la cabeza, lo mata de una. Y yo me acuerdo que yo como que alcancé a moverme y me rayó acá la oreja, me rayó la oreja. Yo sentía que me había quitado la oreja. Eso fue lo que yo sentí en ese momento, porque como que me pegó en el golpe aquí en esta parte, no me desmayé, no me caí ni nada, pero mi reacción fue cero longanimidad, cero longanimidad. Yo empecé a gritar desesperado y yo me tocaba la oreja, mi oreja, y alguien me dijo, tranquilo, está bien, y yo, no, míreme mi oreja, rápido, la oreja, la oreja. Yo, tranquilo, la oreja la tiene, pero, y no me podía calmar. Eso no es longanimidad. Es como en el temblor. Pablo había estado expuesto a muchísimas situaciones en las que la situación lo hubiera llevado a qué? A la desesperación, hasta la renuncia del ministerio. El hombre de Dios, que aquí lo vamos a ver dentro de 8 días, pero el hombre de Dios, que no son todos los hombres de la iglesia, aunque todos tienen que imitar, el hombre de Dios que es el pastor, el hombre de Dios no puede no tener longanimidad, porque la vida del ministerio lo va a llevar a tener muchas presiones, presiones y situaciones en las que va a tener que responder con qué, con calma y con dominio propio. Longanimidad. Timoteo lo vio de Pablo, Timoteo lo vivía así y sigue adelante viviéndolo Timoteo, porque en medio de las circunstancias tú no puedes ser el que se desespera, el que sale corriendo, el que sale desesperado sin tener un rumbo, sin tener un plan. Tú tienes que reaccionar con longanimidad. La siguiente palabra que pone ahí es la palabra amor. Y miren que Pablo fue muy criticado por ser un hombre rudo, por ser un hombre fuerte, por ser un hombre quizás que no tenía de pronto mucho cariño, pero nada de eso. Ya vimos a Pablo, por ejemplo, diciéndole a Timoteo, hijito, mi amado,
con palabras muy cariñosas. Y acá Pablo le recuerda su ejemplo de amor. Ese amor, otra vez para recordar la palabra ágape, que nos recuerda ese amor sacrificial incondicional sin esperar nada a cambio. Cuando Pablo le dice, recuerda mi entrega incondicional por ti, por las iglesias, por los hermanos, sigue imitando eso. El ejemplo de Pablo que tenía que imitar Timoteo era un ejemplo de amar a sus hermanos, de estar cuidadoso de sus hermanos, de pensar en sus hermanos, de buscar mirar las necesidades de sus hermanos. ¿Es un ejemplo de qué? De amor sin esperar nada a cambio. En la siguiente palabra, dice longanimidad, amor, la siguiente palabra significa paciencia. Y esta palabra paciencia podría tener alguna similitud con la palabra longanimidad, pero aquí la palabra paciencia sí significa resistencia. Es la palabra conocida ahí por los muchachos del seminario y por nosotros que el pastor Daniel nos la decía siempre, hasta en un palito la escriben, que es la palabra jupomeno, que es la palabra resistir bajo presión, o sea, tener el aguante, tener aguante para resistir bajo presión, bajo condiciones adversas. La longanimidad es bajo esas condiciones tener calma y dominio ¿qué? Propio. Pero la paciencia tiene que ver con resistir bajo la presión. Cuando está bajo presión, poder resistir. No, no es alguien que sale corriendo. No, no es alguien que deja todo botado. No es alguien que abandona. Es alguien que se mantiene haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Entonces, paciencia. La paciencia, decía aquí en este comentario, la paciencia es la capacidad de soportar las circunstancias adversas y perseverar en el ministerio sin estar derrotado o sin verse derrotado o sin sentirse derrotado. Es la capacidad de soportar, de perseverar sin sentirse derrotado en el ministerio. Y aquí sigue la lista y le dice persecuciones, padecimientos. Un ejemplo de soportar padecimientos fue Pablo. Y Timoteo lo sabía muy bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Seguir. La palabra persecuciones o padecimientos significa sufrimientos y desgracias. Y desgracias. La capacidad de resistir esas desgracias. Uno por ejemplo, piensa, el otro día que estaba pensando en todo esto del terremoto y todo lo que fue esta semana y mirando todas estas cosas, ayer recuerdo que Daniel mandó un mensajito, el hombre que va a ser pastor ahí en Pereira, mandó un mensajito Daniel a lo del grupo de pastores y decía, él está allá en Pereira intentando ayudar, intentando colaborar y decía, bueno, hermanos, miren, las ayudas que han dado se han utilizado para esto, para esto, para esto, los mercados, perdónenme que no he podido contestar los mensajes y mandar un mensajito porque todo el día he estado, ¿qué? Ocupado. Porque todo el día he estado de aquí para allá intentando suplir la necesidad, intentando cuidar, intentando ver. Los hermanos han podido ser de bendición a los hermanos de la iglesia, pero dice él que han podido ser de bendición como a 10 familias que no son creyentes y que están ahí alrededor. Dice él, perdieron todo, perdieron su trabajo, perdieron su casa, perdieron todo. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que mirar cómo ayudarlos, ¿no? Hay que mirar cómo darles testimonio en este momento. Eh, Ese momento de soportar. ¿Y dónde tiene que estar el pastor de esa congregación? Acá, en la comodidad. ¿No? ¿En dónde tiene que estar ese pastor de esa congregación? Tiene que estar allá. Y tiene que estar allá junto a sus ovejas. Y cuando pensaba, él hubiera podido venirse. Él hubiera podido decir, perdón, pero mi familia está en Bogotá, yo todavía no soy oficialmente el pastor de esta iglesia, aunque ya me reconocen como eso, pero voy a esperar en Bogotá y mientras oro por ustedes. Pero eso no es lo que el Señor le llama a hacer, porque en momentos de sufrimientos, y la palabra padecimientos también significa desgracias, en los momentos de desgracia hay que mostrar un buen testimonio, un buen ejemplo, un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de esfuerzo. Pablo había sido un ejemplo y un modelo de imitación a Timoteo en momentos de muchísimas desgracias.
Si usted quiere recordar la lista de padecimientos y sufrimientos de Pablo, puede ir a Segunda de Corintios capítulo 11. Y en Segunda de Corintios capítulo 11 hay una cantidad de situaciones tan complicadas que Pablo tuvo. En cada uno de esos momentos, Pablo dice a Timoteo, yo fui un ejemplo en todo eso que tú has seguido y que tienes que seguir siguiendo. Entonces, acá decía este comentario también, noten una modalidad muy significativa del cristianismo, el seguir el ejemplo de otros y ser modelo para los demás es uno de los medios que Dios usa para edificar a su pueblo. Miren, eh, valoramos todo lo que son las herramientas de institutos bíblicos que tenemos a nuestro alrededor. Varios de nuestros hermanos están estudiando en una u otra parte, pero el modelo de formación de líderes y de siervos no son los institutos bíblicos. Los siervos de Dios no se forman en la academia de los institutos bíblicos. Los siervos de Dios se forman imitando a los hombres fieles en el contexto de su iglesia. Ese es el modelo de imitación. No estoy diciendo que está mal el instituto bíblico, no, no, tiene que seguir aprendiendo, creciendo, eso está perfecto. Pero los institutos bíblicos no son una fábrica de siervos, no son los encargados de producir esa vida en los siervos. La encargada de eso es la iglesia local. Es ser un ejemplo fiel y firme para que otros puedan imitarlo. Y eso va a ser la práctica de toda esa doctrina que uno tiene en la iglesia y a través de las herramientas de Instituto Bíblico. Uno de los medios o el medio que Dios usa para edificar a su pueblo es este principio de imitación. Todos los cristianos estamos en el proceso de ser transformados a la imagen de Cristo. Debemos imitarlo para que otras personas sigan nuestro ejemplo. Debemos imitar a otros para que otras personas también nos imiten. Y termina ese pasaje diciendo, ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y es lindo que Pablo también recuerde esto, porque en medio de poner esta carga, no esta presión, hay que soportar los momentos difíciles, hay que soportar las desgracias, hay que mantenerse fiel y firme en medio de las desgracias para que otros nos puedan imitar. También él dice algo que lo pone también como contraste. Hay desgracias, hay momentos difíciles, pero que quede clara una cosa, no me estoy quejando. Yo tengo mi fe puesta en el Señor y el Señor me ha mostrado algo, que en medio de todas esas desgracias, el Señor ¿qué ha hecho? De todas esas desgracias, el Señor me ha ¿qué? Me ha librado. Y no significa que no tuvo que vivir las desgracias. Él no está diciendo, el Señor me quitó todas las desgracias. Él está diciendo, de esas me libró, me ayudó a soportarlas, me ayudó a pasarlas, me ayudó a sostenerlas, me ayudó a mantenerme fiel y firme en medio de esas desgracias. Me ayudó el Señor es fiel. Con aquel que tiene ese corazón dispuesto y que tiene un objetivo claro, el Señor va a mostrar su favor y le va a ayudar a soportar todas esas desgracias, a soportar todas esas desgracias. Dice el Salmo 23, aunque ande en valle de qué? De sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Y mire que Dios no está diciendo, voy a hacerte invisible o más bien voy a pasarte por encima del valle de sombra y de muerte. No, mientras atraviesas el valle de sombra y de muerte, ¿qué pasa? No temas mal alguno. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. De todas esas me ha librado el Señor. Y miren lo lindo y la verdad que transmite esto. Pablo quiere que los oyentes y Timoteo sigan recordando que el Señor es fiel para sus siervos, de darle la fortaleza para soportar y para resistir todo lo que venga en la vida del creyente. Quiere que tengan claro en que su confianza siempre estuvo en el Señor, aun cuando Él sabe también que en unos pocos días o semanas va a ser ¿qué?
ejecutado. Y él lo sabe, él sabe de esta no me escapo, pero eso no significa que el Señor no me vaya a librar de esta, porque en medio de ese momento, Pablo está tranquilo, está aquí escribiendo una carta animando a Timoteo. Pablo está intentando mirar cómo el ministerio sigue adelante. Entonces Pablo sigue animado a que en medio de todas estas circunstancias, el Señor me sigue dando la fortaleza para resistir, para aguantar. Y en el momento de la muerte, yo estaba pensando, ¿qué estaría pensando en ese momento en el que Pablo sabe que viene ese hombre con la espada a quitarle la cabeza? ¿Qué estaría pensando Pablo? Y Pablo está ahí arrodillado, seguramente con sus manos atadas. No sé si en ese momento les ponían como la bolsita, la capucha ahí, y Pablo está ahí, ¿no? Arrodillado. Él sabe, le están diciendo, por no haber negado a Cristo, vamos a quitarte la cabeza y vas a ser muerto, bueno, todo esto, por no haber adorado al emperador romano como tu Dios, por haber, y Pablo está ahí. ¿Qué está haciendo Pablo? De esta ya no me voy a librar. Voy, ¿y qué hago? Bueno, voy para la eternidad. De pronto Pablo está cantando. Hay un lugar al que mía está cantando, está recordando las promesas de Dios, porque Pablo es un ejemplo de fe, confiar en las promesas de Dios. El momento en el que ¡chuc! Le cortan la cabeza y Pablo cierra sus ojos, ¿y en dónde está? En la eternidad, con el Señor, siendo recibido por los brazos de su Salvador. Que no tengan duda, mis queridos hermanos, que las dificultades y los momentos difíciles vienen para la vida del siervo de Dios, del ministro, del pastor, del creyente, pero que de todas esas el Señor nos ha librado. Pablo recuerda esa realidad del sufrimiento, pero dice ahí, de todas me ha librado. La palabra tiene que ver con rescatado. El Señor, Pablo no deja de recordar la bondad de Dios, la protección de Dios en tantas formas. No es una queja, es un recordatorio de la fidelidad del Señor en medio de las circunstancias difíciles. En contraste a los sufrimientos, la protección de Dios lo ha mantenido fiel haciendo su ministerio. Entonces, aquí con este comentario termino y dice, no dice que Dios lo protegió para que no tuviera oposición, persecución o sufrimiento, sino que le daba la fortaleza para que pasara por medio de estas experiencias sin ser derrotado. El Señor provee la gracia y paciencia para soportar todas estas cosas. Dios es poderoso para rescatar a su pueblo, como hizo con los compañeros de Daniel, por ejemplo, en el horno de fuego, aunque no había prometido hacerlo en todos los casos. Dios permitiría que Pablo fuera ejecutado por los romanos. El cristiano, dice acá este comentarista, es indestructible, es inmortal hasta que Dios termine su obra con ese hombre y con esa mujer. Entonces, confiamos en la obra del Señor y aún más allá, en el momento en el que Dios nos permita morir, confiamos en la eternidad con el Señor. Eh, y también todos los que quieren vivir piadosamente padecerán ¿qué? Persecución. ¿Quién quiere vivir piadosamente? ¿Quién quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Quién quiere vivir para Dios? ¿Quién está animado a ser ese ejemplo de imitación a otros? Bueno, 3 o 4 está bien, hay que seguir trabajando en eso. ¿Quién quiere ser ese ejemplo de imitación? Pues hermanos, ¿quieren vivir piadosamente? ¿Quieren vivir, desean una vida genuina y verdadera para con el Señor? Amén. Padecerán persecución. Bueno, el amén fue de 2 o 3, está bien. Padeceremos persecución.